para que me acompañen con la lectura de hoy en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 en adelante, 10 al 12. Con amén iniciamos. 2 de Samuel 6, versículo 10, del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios, bajo el nombre del Padre y del Espíritu Santo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Luego el 12, fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Aleluya. Yo quiero compartir esta noche la palabra con ustedes, ya que tienen el preámbulo de lo que es el tema del culto, que es la historia de Obed-Edom, bajo el tema Mi casa es centro de adoración. Amén. Este personaje tiene una peculiaridad de que no hay mucha información de él realmente en la Biblia. Se menciona unas 15 veces. Pero no podemos tener un perfil de que quién era, de dónde viene exactamente, sin generar discusión sobre el tema de dónde viene, de dónde era y las razones por las cuales es elegido para esta tarea. A mí me surge una pregunta leyendo la historia y leyendo este pasaje, y es: ¿por qué donde Obed-Edom? ¿Por qué David hace esa selección? Si ya David tenía como intención llevar el arca a Jerusalén, donde él había levantado una tienda, pero ¿qué causa que David no quiera llevarla de esa manera directamente él, sino que la deja en reposo de ese lugar durante 3 meses? Y para eso yo quiero que veamos el preámbulo que pasa el arca, porque el arca no era que está aquí, la vamos a llevar aquí por mejoría, no era eso. El arca tuvo un recorrido tan grande y de tanto tiempo que pasaron muchísimos eventos, que si nosotros no tenemos el conocimiento de esos eventos no vamos a poder entender por qué David decide dejar reposar el arca en la casa de este personaje. Eso viene primeramente con la guerra de los filisteos desde el tiempo de Samuel. Inmediatamente Samuel es proclamado rey, inicia la primera guerra de los filisteos contra Israel, en la cual Israel pierde. Pero hay que saber por qué pierde Israel. Y hay muchas cosas que nos detalla la Biblia sobre por qué Israel pierde este primer enfrentamiento con los filisteos. Y no es más que por el menosprecio de la presencia de Dios, trayendo esto como consecuencia derrota, muerte y pérdida posteriormente de la presencia de Dios. Pero no solo eso del tiempo de Samuel, eso viene también de los tiempos de Eli y Saúl. Inmediatamente Eli pierde la visión, Saúl también pierde la visión. Esto lo conlleva a que pierdan la presencia del Señor. Y son historias que van acarreando todos esos procesos, por lo cual el arca llega hasta que el arca llega a la mano de los filisteos. Hay otro hecho, y es que David, en su intento de llevar al arca, cometió muchísimos errores. Y por eso que nosotros llegamos al tema de lo que es la presencia de Dios en la casa de un siervo. Y el nombre de Obed-Edom no significa más que siervo de Edom. Y es un dato interesante que debemos tomar en cuenta, porque el transcurso que el arca pasó en la casa de Abinadab, que fue donde reposó luego de que el arca la capturaron los filisteos, volvió nuevamente a manos de Israel, y pasó el proceso de que donde reposaba el arca traía pérdida y traía enfermedad, traía desgracia, traía maldición donde estaba el arca. Y es una pregunta que también nosotros nos hacemos: ¿por qué el arca traía consigo maldición donde la llevaban? Y quiero que tengan presente esta pregunta, y es la siguiente: ¿por qué entre algunas personas el arca del pacto fue maldición, y por qué en la casa de Obed-Edom fue tremenda bendición? No sé si han preguntado no sé si han hecho esa pregunta.
porque cuando el arca estaba en Ecrón, estaba en la tierra de Asdod, trajo maldición. ¿Por qué? ¿No se han preguntado por qué? Miren, la respuesta es sencilla. Era porque en esos pueblos no había un corazón dispuesto a la adoración al Señor. Amén. Sigue. ¿Diga? No estaban. No estaban conectados con Dios. No, realmente no estaban conectados con Dios. Esa es una de las cosas que la Biblia nos detalla de por qué. No la detalla como tal, literalmente, sino la de la interpretación. Porque donde no está la presencia de Dios, no puede haber bendición. Donde el arca se encontraba reposando, no era un elemento de bendición por la condición en la que llegaba. No sé si recuerdan cuando ellos entran y se llevan el arca y dónde la depositan el arca. El arca no la llevaron a un sitio resguardado, la llevaron a la casa de ídolos, la llevaron al dios Dagón y la reposaron ahí. Pero eso dio una serie de consecuencias en las que los filisteos se dieron cuenta de que no debían mantener el arca en custodia por lo que traía el arca consigo y era maldición. Ellos inmediatamente se dieron cuenta de eso. Ellos sacaron el arca y hicieron una reunión para ver dónde iban a llevar el arca luego de lo que pasó. Y fue que el dios donde colocaron donde estaba el dios que colocaron el arca, en la primera noche apareció en el suelo tirado. Ellos lo pusieron en su altar nuevamente y al otro día entonces apareció decocotado, deñotado en la mano y en el piso. Y dijeron, pero esto no puede ser posible. Entonces, más de una ocasión le pasaba ese suceso cada vez que ponían de nuevo el ídolo en el altar. Y era por la sencilla razón de que Dios no comparte su gloria. Realmente, a mí me llamó mucho la atención porque tú te dices, pero ¿cómo en el altar de los dioses eso sucedía? No era que nadie iba a lo tumbado, porque ahí no había personas que siguieran al Señor, sino que eso simplemente era la mano de Dios haciendo esa obra. Pero también me llamó la atención mucho que cuando iniciaron el primer enfrentamiento en tiempo de Samuel, que eso fue lo que trajo como consecuencia que el arca fuera capturada, y fue lo siguiente: los filisteos se dieron cuenta de que si la presencia de Dios estaba en el pueblo, como sucedió, entonces ellos nunca iban a poder derrotar al pueblo. Entonces ellos se unieron para entonces tener el carácter suficiente para derrotar a los israelitas a consecuencia de que ellos no tengan la presencia del Señor. Y pasó que ellos entonces raptan el arca, luego de que inician la guerra, entonces vencen al pueblo y deciden capturar el arca y llevárselo. De ahí que viene toda esa secuencia de que cuando el arca ellos se la roban, es por la sencilla razón de que ese es el elemento que Israel tiene como símbolo de que le da la victoria, y no es más que la presencia del Señor. Eso era lo que ellos tenían en conocimiento. Y dice, pero ¿cómo ellos llegaron a esa deducción si realmente ellos no vivían esa vida de devoción con el Señor? Pero hay algo interesante, y es que la buena obra del Señor siempre se conoce, ya sea en el pueblo enemigo o dentro del mismo pueblo. Y eso fue una de las cosas que llevaron a los filisteos a tomar la captura del arca. Y por eso que todos sus sucesos nos llevan entonces a donde estamos ahora, que es el por qué David decide llevar el arca a la casa de este personaje. Yo realmente no conocía muy bien la historia del personaje y me hacía la pregunta, pero ¿qué había en él y por qué David decide llevarla a donde él? Y es que el testimonio de un siervo habla por sí solo. Así es. Había algo en ese hombre que hacía que se le reconociese, porque era una persona que no se había mencionado en ninguna otra ocasión y en esta ocasión sale a relucir. Y yo me pregunté por qué, y la Biblia te da la razón del por qué. Y el resultado que te relata el versículo número 11 te dice el por qué ese señor era conocido. Dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Si esa palabra usted no le dice nada, vamos a revisar, porque eso le está dando un resultado. Y si usted se fija y hace un recap para atrás, usted se va a dar cuenta que donde estaba el arca no había bendición.
Ahora, ¿por qué aquí en esta casa se hay bendición? Y era que era una persona dedicada al Señor. Corazón dispuesto a la verdad. Tenía un corazón dispuesto, esa es la palabra. Había un corazón dispuesto, esa era la diferencia de porque en otros lugares el arca no llevaba bendición. Y era porque no había un corazón dispuesto, tan sencillo como eso, a la adoración del Señor. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que Dios siempre ha querido bendecir y estar dentro de su pueblo. Y por eso es que Dios fue siempre tan insistente de que su presencia estuviera dentro del pueblo y a la manera que Él lo quería. Por eso que dice la palabra que obediencia quiero más que mucho sacrificio. Y el sacrificio también lo hicieron los filisteos. Los filisteos se dieron cuenta que lo que le estaba trayendo mal era el arca. Entonces decían, nosotros tenemos que pagar una expedición por este pecado, por esta maldición, para que este Dios poderoso no nos siga afectando. Yo estoy parafraseando. Y deciden darle 5 tumores, que fue la plaga que llegó a la tierra en 5 naciones diferentes, por cada una de las naciones, y también 5 ratones de oro por los príncipes de esas ciudades, a los cuales también le llegó el mal. Dijeron, vamos a pagarle esta expiación y vamos a salir del arca, porque no podemos seguir en esta situación. Pero lo que ellos tenían bien lejos era que ese sacrificio sería bien visto por el Señor, y pusieron señales para saber si era la mano de Dios quien estaba dando el castigo o si no era. Ellos dijeron, vamos a buscar dos vacas de las que nunca le han ceñido, nunca le han tomado de carga, y su becerrito, que cuando ellas salgan nosotros entonces lo vamos a hacer devolverse, para que si ella sube al camino donde ellos la guiaron, no recuerdo la ciudad, si sigue derecho y no se desvía, pues sabemos que fue la mano de Dios quien nos envió el castigo. Si se desvía, entonces no era el castigo de mano de Dios. Y el Señor hizo como ese trato con ellos, yo se lo voy a permitir. Y en ese mismo camino siguieron las vacas, y así fue que pudo llegar el arca a la tierra de Israel, a Jerusalén, a una de las ciudades. Y de ahí entonces David volverá a querer llevar el arca a su ciudad, donde él le había levantado al Señor una tienda para que morara. Pero en su primer intento fue fallido, porque David no lo quiso hacer a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Por eso es que cuando llegamos al punto de que por qué David no quiso llevar el arca, entendemos ahora que fue porque David no lo hizo de la manera correcta. La manera correcta ya Dios le había dado a Moisés de quiénes y cómo iba a ser trasladado el arca en momentos que éstas la quisieran trasladar, y era que de la tribu de Leví tomaran estas personas y en sus lomos trasladaran el arca con una serie de rituales que eran que iban entonces a pasar para llevar el arca al lugar, y pasando esto entonces se cumpliría que es la obediencia en cuanto a hacerlo de la manera de Dios. David la hizo a su modo, consiguió un carro nuevo y asnas neófitas que ni siquiera sabían bien caminar, y por eso es que sucede que cuando en el camino, al ser haber mucha piedra en el camino, ellas se tropezaban demasiado, entonces ponían en peligro que el arca sufriera un incidente, se cayera. Y en ese momento es que Usa, que es el personaje básicamente de lo más trágico, intenta en un reflejo detener el arca para que no se caiga, y en ese mismo intento entonces llega el desagrado delante de la presencia de Dios, entonces la ira de Dios se enciende contra él y el Señor lo hiere de muerte. Entonces, bajo esa condición, entonces David se da cuenta de algo, de que ellos no estaban trasladando el arca de la manera correcta, porque para David estaba bien, porque él había hecho un censo anterior de que, ok, vamos a trasladar el arca a cierto lugar, reunió a todos los pueblos, reunió a todos los guerreros, reunió a todo el mundo, y a todo el mundo le pareció bien que la trasladara, pero lo que ellos tenían más lejos era cómo se iba a trasladar, porque ellos tenían conocimiento de la ley mosaica y de cómo deberían ser las cosas, pero no la tenían presente en ese momento. Y ahí es que llega el primer error que nosotros tenemos, y es que muchas veces actuamos de manera humana y no tenemos presente cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Nos llevamos mucho de que si la hacemos de esta manera está bien. Aquí se hizo una actividad, un proyecto en el que me imagino que todos dieron su opinión, pero tampoco voy a decir que ustedes no buscan dirección de Dios
Pero lo primero que nosotros podemos notar es que hay opiniones de según cómo nosotros creemos que podrían de ser las cosas. Pero antes de eso debe de haber una opinión principal, y es: Señor, ¿cómo tú quieres que sea la actividad o el proyecto que nosotros vamos a realizar? Y de ahí entonces podemos calibrar si lo que vamos a hacer es conforme a la voluntad de Dios o si conforme al entendimiento o la idea que nosotros tengamos preconcebida. Y pasó así. David le dio para allá, no midió consecuencias, y la consecuencia lo llevaron a la acción de que el golpe avisa. Y efectivamente el golpe le avisó. Y de ahí entonces que él dice: espérate, pero hay una persona que yo conozco que da buen testimonio, que es un siervo. Yo voy a dejar el arca en su casa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque él sabía que era una persona que tenía devoción en su corazón y estaba dada al servicio. Su nombre lo dice. Yo no sé si ustedes han podido hacer una analogía con lo que es los nombres, la etimología, y de dónde viene el arca y hacia dónde va el arca. Si nos fijamos, el arca duró 20 años en la tierra con Abinadab, no sucedió nada, maldición. Duró 7 meses en los filisteos, y ahí fue donde la cosa reció. Duró entonces 3 meses donde Obed-Edom, y la cosa entonces tuvo fruto, hubo un cambio. Vino de la casa de un personaje donde su nombre significa mi padre generoso, pero ahí no hubo generosidad. Viene de los filisteos, donde lo que hay es un ambiente de guerra, y ahí lo que hubo fue consecuencia de maldición. Entonces viene y reposa en la casa de un siervo, entonces da fruto que el arca esté en su casa, y el resultado de eso nos da una interpretación de cómo pudieron suceder las cosas, porque yo me imagino que él conocía ya todo lo que había pasado, porque aquí el arca le dio beneficio. Tuvo bendición el arca en la casa de esta persona, pero no fue al azar, no fue una cosa, no, Dios quería que haya bendición ahí. Ese es el objetivo de Dios con nosotros, que nosotros tengamos bendición y que habitemos en su presencia. Pero hay una condición, que tu corazón esté dispuesto tú estar en servicio y en devoción con el Señor. Si tú no estás en esa frecuencia, no va a producir nada el arca, y la historia te lo está narrando. Donde estaba el arca y no produjo nada fue porque no había unos corazones dispuestos, y esa es la primera condición. Tú tienes que estar dispuesto a llevar la devoción de tal manera que la devoción produzca entonces beneficio para ti. La devoción es eso, la devoción siempre lleva para nosotros beneficio, y de eso se trata, el reconocer que la presencia de Dios esté con nosotros. Si la presencia de Dios no está con nosotros, no van a haber beneficios. El trabajo que cualquiera quiera buscar no lo va a encontrar. Si es una persona que dice: yo me guío por lo que dice el Señor, pero si tú no estás consagrado con Dios, tus peticiones no van a ser respondidas, como pasaba con David en su tiempo. David se hacía también preguntas, y si eso le preguntó: ¿y cómo entonces la voy a llevar? ¿De qué manera? Él se preguntó cuando vio el suceso de que él intentó de que no se cayera, más él cayó muerto. David le surgieron preguntas, y una de esas fue: ¿cómo y de qué manera voy a llevar el arca? Entonces ahí él le llega a la memoria: hay un siervo que yo sé que si el arca reposa ahí, va a haber resultado. Y hubo un resultado, porque Obed-Edom era un siervo aprobado. La Biblia no lo relata así, pero te lo deja en entendimiento. Un siervo aprobado, porque el Señor lo bendijo. No simplemente a él, bendijo a su familia y bendijo a su descendencia. Y eso es mucho que decir. De que cuando la presencia de Dios está en medio de un hogar. Y yo le decía un tema que creo que me salía haciéndole la narrativa, y es que tu casa es el centro de adoración. Y de eso se trata este texto. Yo no sé si ustedes lo que piensan, que aquí es que se realiza todo. Aquí no se realiza nada. Aquí tú vienes a dar. Todo empieza en tu casa, desde la educación hasta tu crecimiento, hasta tus procesos que tú pasas. Es en tu casa donde tú lo perfeccionas. En tu casa es que más tú pasas tiempo. Aún tú pasas 8 horas, 9 horas en el trabajo, tú pasas más tiempo en tu casa que aquí. Literalmente. Aquí tú vienes 2 o 3 horas y no te son suficientes para que tus procesos sean pulidos en ese tiempo. Todo lo que a nosotros nos dan en la vida, en los estudios, en todo, lo llevamos a casa. Yo cuando tomo un curso y llega la hora de salir, yo lo puedo pulir a mi casa que estoy. Y si me dicen a mí, no, que eso para que tú le des en la casa, yo me pongo contento porque ya yo me quiero ir de ese lugar.
quiero llegar a mi casa, que es el lugar donde yo entonces voy a perfeccionar ya lo aprendido, lo que a mí me dieron. Entonces pasa eso mismo en el camino del Señor. Yo puedo recibir aquí palabra del Señor, puedo recibir bendición, pero si cuando yo estoy en mi casa no mantengo esa misma actitud de devoción que aquí, de nada me va a servir. Porque simplemente voy a vivir una vida de devoción de 2 o 3 horas en la iglesia y no la voy a vivir en mi casa. Y lo que el Señor quiere es que tú primero la vivas en tu casa, donde todo se origina, donde es que realmente pasan todos los procesos, donde tú tienes tu cuarto de privacidad para hablar con el Señor, no únicamente aquí en el templo, sino también en tu casa. Entonces Dios quiere que tú eso lo tomes y lo hagas partícipe de ti. No que tú vengas aquí y tengas un tiempo de devoción y te vayas a tu casa y eso se te olvide, sino que desde ya tú unes con el corazón dispuesto para mantener la comunión con el Señor y vivir la vida en devoción. Me llamó mucho la atención la historia de esta persona y de que no deja en claro por qué el Señor y David lo eligen a él, porque no fue únicamente decisión de David, sino había un trasfondo más allá, y era que la voluntad de Dios se perfecciona según Él va orando. Entonces, esa historia a mí me llevó al Génesis, donde yo veo a un Dios creador y también a un Dios formador. Cuando Dios crea a Adán, lo crea solo, pero el Señor no se queda en que Abraham está solo, sino que empieza entonces a darle la formación de una familia. Entonces, aquí tenemos una historia de una familia bendecida, pero también en el Génesis tenemos el origen de cuál es el núcleo que va a ser bendecido cuando la presencia de Dios esté en medio de ellos, y ese es de la familia. No hay familia más, ¿cómo le digo la palabra? Como más llevadera que la familia que le sirve al Señor. Claro, tiene sus pruebas realmente. Esos son la primera prueba, tú la vives en tu casa, porque ahí están tus primeros enemigos si no son cristianos. Y Dios quiere que en ese cuarto, ese centro, porque eso es como un centro militar realmente, cuando tú pasas por tu proceso, sea un centro donde Él esté presente. Amén. Yo no puedo decir, irme a mi casa a orar y que el Señor esté allá, si nada en mi ambiente va a cambiar. Tiene algo que cambiar, porque donde está el principio la cosa cambia, y aquí lo vemos. El arca estuvo en 3 lugares diferentes y no hubo cambio. Cuando llega a este último lugar, todo cambia. Y eso también, ese cambio de bendición que tuvo la casa de Obed-Edom, eso le dio una pincelada al reino de David para que él se diera cuenta de que eso que él recibió, yo lo quiero, y yo sé que usted escuchaba la envidia de la buena, eso produjo el arca en la casa de Obed-Edom, envidia de la buena, porque el versículo 12 dice que David escuchó y le dieron voces a David de que había bendecido el Señor la casa de Obed-Edom, fruto de que el arca estaba allá, y eso a David le produjo alegría. Y yo no sé qué usted está pensando, pero yo pienso ser el tipo de cristiano que insta a que otros quieran seguir a Cristo por el estilo de vida que yo llevo. Yo eso me ministra mucho, yo ver una persona que está consagrada con Dios, y eso me motiva a seguir buscando la presencia de Dios. No solamente porque en mi trabajo tengo que orar, más en mi casa. Mi casa es que más lo necesita, realmente. Yo soy la única persona que sirve al Señor, y yo entiendo que mi casa lo necesita, más que mi trabajo. Porque si mi casa está bien, se supone que también en mi trabajo el ambiente va a estar bien. Entonces, yo quiero que usted sirva esa palabra. Yo sé que hay muchas cosas que están desorganizadas, pero la idea principal es que hagamos de nuestra casa un centro de devoción, de adoración al Señor. Si usted quiere la bendición de Dios, búsquela en su casa. Muchas veces usted no la va a encontrar aquí. Debería de ser que yo la traiga de allá, no que yo la encuentre aquí. Una bendición si la encuentro aquí, porque Dios se mueve en todo lugar. Y si yo me mantengo en comunión con Dios, hasta caminando y le doy una palabra a una persona, la bendición de Dios va a llegar, porque yo la tengo en mi vida. Amén. La bendición de Dios no son cosas materiales. A Él le dio mucha, no se enumera las cosas materiales que el Señor le bendijo, pero sí lo que le bendijo fue su descendencia, le bendijo su familia y le bendijo las posiciones que Él estaba ostentando en ese momento. Las bendiciones de Dios para ese hombre fueron como más de 10, si empezamos a enumerarlas. Una primera de ellas fue que lo hizo un baluarte, lo hizo portero del reinado de David.
Y no solo eso, sino que lo llevó a estar junto con los levitas, lo hizo un cantor también. Y le dio un sinnúmero de posición en la que se veía que Dios trabajó con esa persona durante el año que estuvo en su casa. Lo hizo famoso. Lo hizo famoso, que hasta el día de hoy estamos hablando de él. No únicamente él, sino la descendencia que tuvo esa persona. Él tenía como 9 hermanos y tuvo como 8 hijos, pero también tuvo una gran descendencia. Vemos que el plan de Dios se cumple y que es importante la familia para que el plan de Dios se cumpla. Porque yo le aseguro a usted que cuando el arca llegó a la casa de ese señor, él tuvo que saber que el arca había causado muerte en la casa de los filisteos, que había causado muerte en la casa de los israelitas, que había causado muerte en la casa donde uno de sus miembros abrió el arca para ver qué tenía. También produjo muerte el ver a esa persona que tenía en el arca dentro. Y ese hombre, imagino que tenía eso pendiente, porque luego de eso David reconoció que dijo, ¿cómo yo la voy a llevar? Espérate, tengo que hacerlo como dice el Señor, pero también tengo que hacerle un centro, un altar al Señor donde su presencia repose. Y ya luego vemos después que el Señor manda una profecía a David que dice que tú no me vas a hacer casa, me la vas a hacer tu hijo. Entonces es que vemos que el Señor le dice, óyeme, yo he posado en tiendas como la última donde tuvo el arca, que fue la que le erigió David en Jerusalén, que le levantó el altar en una tienda, y le dijo, ya yo he posado en tiendas, he estado en medio de ustedes, he estado en todos lugares, ahora yo quiero una casa para mí. Entonces, el tú levantar un altar al Señor es lo que te va a permitir a ti ver sus bendiciones en tu vida. Pues yo me imagino que Obed-Edom eligió un cuarto para que estuviera el arca, porque el arca no podía estar en cualquier lugar. Vemos que la metieron en un cuarto con dioses y el arca no pudo reposar en ese lugar. La llevaron a casa de Abinadab, duró 20 años, pero no sabemos qué pasaron en ese momento, dónde era que estaba el arca. Y sabemos que no estaba en un altar porque no produjo ningún tipo de bendición. Ahora bien, sabemos que estaba en un altar cuando en la casa de Obed-Edom eso dio fruto, y que David pensó también hacer un altar para que ella reposara, porque entendía que si no había un altar no iba a dar fruto. Y si se fijan que los altares son como la cúspide para que las cosas se establezcan, porque había altares de dioses que no daban ningún fruto, porque eran dioses paganos. Entonces, David sabía que tenía que hacer eso, así como Obed-Edom me imagino que lo hizo. Esa es mi interpretación, que lo hizo. Es que él sabía quién era Dios, y sabía lo que la arca significaba y había hecho en el pasado. Claro que sí. También Él debía conocer que Usa, en su habilidad humana de intentar de que no se caiga el arca, no estaba de la manera correcta. Él sabía que, óyeme, el arca no va a funcionar, ni la presencia de Dios, por méritos humanos, porque eso que hizo Usa fue un acto de fuerza humana. Él tuvo un reflejo en el que el arca se iba a caer, él la detuvo y ahí mismo murió. Él dijo, yo no puedo hacer eso, tampoco puedo agarrar y tener el arca en un lugar donde puedan haber otras cosas. Tiene que ser un lugar específico donde Dios se encuentra ahí. Me imagino que le sacó un cuarto aparte. Y ese hombre tenía que tener conocimiento de que, oye, no es cualquier cosa que tú te estás llevando. Tú tienes que ver cómo te la va a llevar. Tú tienes que ver qué hizo en el pasado eso. Él tuvo que conocer eso para poder tener el arca en la manera que la tuvo y que eso le produjera bendición. Porque no fue algo a lo loco. No era lo loco que David lo conociera. Algo había en el corazón de esa persona que llegó a la presencia de David, porque dentro de tanta gente que se mencionaron durante todos esos años, esos 20 años y los 10 meses que duró el arca en la casa de Obed-Edom y en la casa de los filisteos, él tuvo que conocer toda esa historia y todo eso que pasó en ese tiempo, para que él conociese de qué manera iba a él agradar a Dios. Y algo que lo ministró a él, que él fue, creo que el Señor me bendijo a mí. Y eso produjo en él un esmero tan grande que aún ya no estando el arca, él no se apartó en ningún momento de la presencia del Señor. A mí me gustó mucho esa historia porque es una persona que nadie conocía a esa persona más que David. Digo yo David, que fue quien dentro de toda esa persona en esos consensos, que David no se encontraba solo. David no hizo esa pregunta al azar. David ya se había reunido con el pueblo entero y había preguntado y había expuesto cómo vamos a llevar el arca, qué vamos a hacer con el arca. Él dijo, no, vamos a dejar la cosa en nuestra casa, porque yo sé que
ese sí es un hombre responsable. Esa persona ama la presencia de Dios. Y yo tengo seguro que esa persona ya conocía del Señor. Porque si conocía a los filisteos, no va a conocer un siervo al cual le están poniendo por encomienda tener la presencia del Señor. David no le estaba entregando una caja. Dice decía que no era una caja. David no le estaba entregando una caja. David le estaba entregando en su mano la presencia de Dios, aunque a David no le había funcionado en el momento. Y eso produjo en David un nuevo arrepentimiento. David era el rey de los arrepentimientos, porque David pecaba y se arrepentía. Pero esa acción de la presencia del Señor llevó nuevamente a David a arrepentirse y hacerlo de una manera tal en el que luego de eso David no pereció más. Luego de eso el Señor le hizo pacto con David y le dijo: yo te voy a poner a descansar y te daré reposo de la guerra con tus enemigos. Y fue producto de ese arrepentimiento. Eso es lo que yo digo. Gloria a Dios. Y me gustaría que tomamos esta palabra y que hagamos de nuestra casa un altar. Amén. Para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra familia y con nuestra generación, si el Señor lo permite. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La persona que continúa. Gloria a Jesús. Desde